Ahora vamos a realizar la práctica número 2 con puertas lógicas en circuitos integrados. El objetivo es aprender a energizar los circuitos TTL y comprobar la tabla de verdad de las compuertas básicas utilizadas en circuitos integrados de esta familia. La primera compuerta que vamos a utilizar es la compuerta 7408. ¿Sí? Ahora vamos a ver su configuración. ¿Sí? Entonces, vamos a comprobar la tabla de verdad de la compuerta AND 7408. Entonces nos dice, en esta compuerta el pin 1 y pin 2 negativos no nos va a decir que no alumbra el LED. Entonces vamos a comprobar. Entonces vemos aquí el pin 1, que es el cable negro, y el pin 2, que es el cable verde, están conectados a la línea negativa, y vemos que conectándolo a la batería no enciende. ¿Listo? Entonces ahí nos damos cuenta cómo es que no enciende. Y escribimos en la tabla de salida, en la tabla de verdad, el nivel de salida del pin 3 es L, que significa que no encendió. Ahora nos dice pin 1 positivo, pin 1 negativo, pin 2 positivo. Entonces pin 1 negativo, pin 2 positivo, lo cambiamos al lado positivo. Y nos damos cuenta que conectándolo a la batería, este bombillo no alumbra. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta, apagando la luz, cómo es que este bombillo no alumbró. Eso quiere decir que aquí, conectando el pin 1 negativo, el pin 2 positivo, nos va a dar que el pin 3 de salida va a ser L, es decir, no encendió. Ahora, el tercer caso dice pin 1 positivo, pin 2 negativo. Entonces ahora vamos a cambiar aquí al pin 1 positivo. Y pin 2 negativo. Listo. Entonces, conectándolo a la línea de la batería, nos damos cuenta que el pin no encendió. ¿Sí? Este tampoco encendió en este caso. ¿Sí? Esto quiere decir que conectando el pin 1 positivo y el pin 2 negativo nos va a dar que no enciende, o sea, L. Ahora, para el cuarto y último caso de esta compuerta, vamos a conectar los dos pin positivos, entonces negativo y positivo, pin 1 y pin 2 positivo. Listo. En este caso nos damos cuenta que el bombillo LED sí encendió. ¿Sí? Esto quiere decir que en esta compuerta, si conectamos el pin 1 positivo y el pin 2 positivo, nos va a dar efectivamente H, que es positivo. Continuando, en este segundo caso de compuertas lógicas, vamos a trabajar con la 7400, que está indicada en esta hoja de esta forma, de la siguiente manera. Las patas o los circuitos están numerados de izquierda a derecha, y lo mismo de arriba, entonces de izquierda a derecha abajo y arriba de derecha a izquierda. Listo. Entonces vamos a ver cómo se conecta. Entonces los materiales para este procedimiento son la protoboard, el circuito 7400, ahí está el numerito arriba, 7400, alambre telefónico, una resistencia, un bombillo LED y una pila de 3.7 voltios, pila de celular. Listo. Entonces, verificando aquí el cuadro, nos dice que la compuerta 7400 y el pin 7 va a la línea negativa. Entonces, como nos damos cuenta aquí, está conectado el pin 7 a la línea negativa. Listo. Ahora vemos el pin 14, que es el que está aquí arriba, está conectado a la línea positiva.
Entonces aquí está la línea positiva. Entonces, aquí en esta tabla observamos que la energía entra por el pin 1 y el pin 2 y sale por el pin 3, ¿sí? Entonces, cuando entra por el pin 1 y el pin 2, saldría por el pin 3, alumbrándonos por medio de la resistencia este LED verde. ¿Listo? Entonces ahora vamos a comprobar la tabla de verdad. Entonces, la tabla de verdad de la compuerta NAND 7400 nos dice pin 1 y pin 2. Entonces el pin 1 tiene que ir en L, eso significa low, o sea bajo, lo mismo que negativo. Y la H, pues alto, lo mismo que positivo. Entonces el pin 1 negativo, el pin 2 negativo. Entonces aquí en la compuerta vamos a ubicar el pin 1 negativo, que es el cable verde, y el pin 2 negativo, que es el cable negro. Ahí observamos que el bombillo LED alumbra, ¿sí? Entonces marcamos aquí en el nivel de salida que es H, o sea que resulta positivo, alumbra, es Hig. ¿Listo? Ahora el segundo caso nos dice pin 1 negativo, pin 2 positivo. Entonces pin 1 negativo, pin 2 positivo, lo cambiamos de lado al lado positivo. Y conectamos la batería. Ahí observamos que el pin verde alumbra, o sea que es Hig también. Listo. Ahora el tercer caso dice pin 1 positivo, pin 2 negativo. ¿Listo? Entonces pin 1 positivo, entonces cambiamos este lado del pin hacia el lado positivo. Y el pin 2 pasa al lado negativo. Listo. Ahora conectando la batería nos damos cuenta que el LED alumbra. Entonces esto quiere decir que como resultado el pin de salida 3 nos da Hig, o sea que es positivo y alumbra. Ahora cuando los dos están positivos, entonces colocamos el pin 1 positivo y el pin 2 positivo. Y cuando lo conectamos a la fuente, nos damos cuenta que el pin no alumbra, que el bombillo LED no alumbra. Entonces aquí está y el bombillo LED aquí no alumbró. ¿Sí? Entonces aquí, completando esta tabla, cuando los dos están en positivo, el bombillo de salida, el pin 3, no nos va a alumbrar, o sea nos va a dar low, que es decir bajo. ¿Listo? Entonces con esto terminamos la explicación de la compuerta 7400 NAND. Entonces, con esta tabla de verdad y con la que vimos anteriormente, nos damos cuenta que la compuerta NAND es el contrario de la compuerta AND. Es decir, si conectamos LL nos da L, LHL, HL nos da L, HH es el único que nos da H, ¿sí? Y aquí vemos lo contrario, todos nos dan que alumbran, que sí alumbran, y el último que no. Cuando está HH conectados no nos alumbró, es decir, la compuerta NAND es la negación de la AND.